Hola, buenas, me presento, soy Jesús y vengo a exponer mi experiencia en los dos centros de práctica, que el primero ha sido el generalista en el Ramón y Cajal y el segundo en el Lope de Vega, que ha sido la mención de educación física, el que he llevado a cabo del práctico. Para exponer mi experiencia entre los dos centros, me he redactado un guión, ¿vale? Que la primera pregunta trataría qué oportunidades he tenido de implicarme en las tareas docentes. Y tanto en el Ramón y Cajal como en el Lope de Vega, ya en este práctico no ha sido observador como fue en el primero, sino que desde primera hora me he enfocado ya en dar clase. Y en el Ramón y Cajal, nada más llegar al segundo día ya estaba dando clase a través de mi tutora Rosa, que me lo permitió y era una forma diferente de dar clase porque es basado en proyectos, no tienen el libro que tienen en otros centros. ¿Cómo sería el Lope de Vega? Lo que pasa que en el Lope de Vega, como era la mención de educación física, pues no tenía no tengo un libro en educación física, sino simplemente estaba en el patio y también desde el primer día, ya que conocí a algunos alumnos del trabajo de por la tarde y todo, y de haber estado el año anterior en el proyecto de innovación, cogí las riendas de la clase y he estado todo el mes dando clase yo. Bueno, otra pregunta a aplicar es los aspectos de la educación como serían la tutoría o la atención a la diversidad. Y es verdad que tanto en el generalista como en el de la mención he tenido casos de atención a la diversidad, como sería en la clase Mohamed, que tenía en el generalista, el cual tenía como un retraso madurativo y por lo tanto no pudo pasar a la ESO cuando tuvo que repetir sexto de primaria. Y lo que hacíamos era adaptarle la educación un poco, a darle más tiempo o a intentar explicarle, a hacer repetición y que el niño también se implicase los diferentes ejercicios para que pudiese seguir el ritmo de la clase. En cuanto al especialista, que es el Lope de Vega, he tenido niños también con dificultades. Algunos han tenido que venir con apoyo y otros se integraban en el grupo. Simplemente tenían un nivel de motricidad bastante peor, pero hacían los ejercicios y a través de mí y de mi tutor animábamos mucho más que a los otros niños para que también hiciesen grupo con él y lo eligiesen a la hora de hacer equipo. Dificultades que he tenido en el practicum, diría prácticamente que en el Ramón y Cajal fue donde más dificultades a lo mejor tuve porque no había estado nunca en un colegio en el que fuese basado por proyectos y claro, nada más llegar fue encontrarme una metodología totalmente diferente desde la cual en la universidad no nos la enseñan. Entonces tuve que adaptarme de un día a otro a seguir el programa. En cuanto al Lope de Vega, pues no tuve prácticamente ninguna dificultad porque ya he trabajado bastante también en prácticas o en escuelas extraescolares, lo que viene siendo eh, l- las dificultades que puedo tener en una clase de educación física, cuanto a las peleas, los equipos, yo no quiero estar con uno, no quiero estar con otro, que los he visto y los he podido solucionar de manera bastante rápida porque ya tenía esa experiencia. Otra de las preguntas que nos pone es las conexiones que establecemos entre lo aprendido en la facultad y lo vivido en los centros. Está totalmente quitando a un profesor o dos que se salvan y nos han hecho que la asignatura
sea algo más práctica para la hora de llegar al centro y poder dar clases, nula. En la universidad no nos han enseñado a cómo dar clases, sino simplemente a base de teoría, hacer un examen y el que aprueba supera la asignatura y el que suspende pues no la aprueba. Otra de las preguntas serían si ha aportado algo original al centro, y yo diría que en el ramo y Cajal, ya que al final es a base de proyectos y es algo diferente, no tenía que innovar yo tanto, sino seguir la dinámica y preparármela bien para que se pueda dar de forma correcta. Y en el Lope de Vega sí, porque he diseñado algunas unidades didácticas sobre juegos alternativos que no habían visto los alumnos. Mi relación en cuanto a los tutores, en los dos centros me he sentido bastante bien acogido, y tanto el tutor que he tenido como los otros maestros o maestras que han pasado de apoyo o, o especialistas, me han dado bastantes facilidades y me han ayudado a que mi experiencia sea bastante acogedora. En cuanto a algo más, podría decir que en cuanto a Lope de Vega tenía ya una relación más cercana en cuanto a los docentes, y he participado también en más actividades allí porque también al conocerlos más se fiaban más a la hora de poder delegar algún trabajo en mí. La valoración que hago de lo aprendido en mi experiencia de práctica es que en la universidad deberían enfocar más las asignaturas a la hora que estamos en clase y las clases obligatorias a la práctica, y que lo que es teórico pues a estudiar más en casa, pues al final normalmente, a menos que tú tengas alguna duda, muchas veces la teoría es memorizar y no tiene más. Entonces, a mí me gustaría desde la universidad que lo que cambiasen es que nos pusiesen más propuestas de práctica tanto en la universidad como sería el proyecto de innovación que dimos en la mención, pero en cuanto fuera de la mención sería que han sido en todas las otras asignaturas que hemos cursado y no hemos visto práctica. Para mí, por último, ser un estudiante de práctica, eh, me lo he tomado como si fuese ya un tutor, y he abarcado con ayuda de mi tutor poder llevar hacia adelante una clase y que los niños aprendiesen y me diese cuenta de que lo que el lunes no iba bien, ya el jueves sí iba bien y la semana siguiente iba perfecto o iba cada vez mejorando un poquito más.